Voy a comenzar con un punto analítico, que es que la política migratoria como sector de políticas públicas es muy compleja, porque comprende no solamente el tratamiento de diferentes grupos de personas migrantes, por ejemplo, emigrantes, inmigrantes, personas refugiadas, inmigrantes en tránsito, retornados, sino, además de esto, la gestión regulatoria de las muy diferentes etapas que componen una trayectoria migratoria. Es decir, desde la entrada, la regulación del control en la frontera, hasta la integración y la posible adquisición de la ciudadanía, por un lado, y por el otro, desde la emigración hasta el posible retorno. Después de hacer este punto analítico, voy a decir algo un poco contundente sobre mi lectura de las plataformas. En las plataformas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República no hay ninguna propuesta clara de política migratoria integral concebida como sector de políticas públicas que englobe la atención a estos diferentes grupos partiendo de principios iguales de atención. Su manera de ver la política migratoria es siempre oblicua, con la lente de otros ángulos sectoriales, sobre todo el de la política exterior, en el caso de Gálvez, los derechos humanos y la seguridad. También, ¿no? Por ello, para cumplir con esta tarea de examinar las propuestas en las plataformas, tuve que rescatar de los programas las menciones desperdigadas a la migración y analizar con qué asuntos se les relaciona. Una segunda característica que tienen en común, aparte de que ninguna trata la política migratoria como asunto de políticas públicas, es a los grupos que identifican como relevantes para desarrollar una propuesta de políticas. Y no solamente la identificación de grupos, sino su jerarquización. En un primer plano están los emigrantes, es decir, ciudadanos mexicanos residentes en el exterior. Ellos son la prioridad. Mucho después vienen las personas retornadas, entre quienes emigraron alguna vez, y de hecho solo en el caso de Xóchitl Gálvez. Y en una categoría distinta, muy distinta, la de los problemas a resolver, vienen otros grupos migrantes. Los solicitantes de asilo, los migrantes en tránsito y sobre todo, el mal de todos los males, los migrantes en situación irregular en las tres plataformas. Se omite hablar de los derechos de las personas extranjeras, de su camino a la integración o mucho menos a la ciudadanía mexicana. Las plataformas de las dos candidatas se mantienen muy fieles a un desarrollo muy desigual de políticas públicas en México hacia personas migrantes que privilegia destinar la atención y los recursos a las personas emigrantes y evadir compromisos con la población extranjera residente o de paso por México. El sesgo, por supuesto, es esperable, es un asunto de proporciones. Tenemos muchos millones de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior con ciudadanía plena y cada vez más derechos políticos, mientras que tenemos 1 millón de personas residentes extranjeras en México y pocos millones de personas moviéndose de manera irregular por el territorio y sujetas a periodos largos de espera. Además, el sesgo se hace casi imperceptible y se naturaliza, dado que nuestras leyes han ido ampliando progresivamente los derechos de migrantes, pero niegan a las personas extranjeras cualquier forma de intervención en asuntos políticos. Están anclados en el artículo 33. Curiosamente, respecto a la población emigrante, que es la más favorecida de todos los grupos, las dos candidatas punteras proponen fortalecer la red consular para atenderles mejor, pero omiten mencionar que durante los años recientes se han destruido muchos programas e instituciones que atendían a la población emigrante. Por último, algo en común a las tres plataformas es que manifiestan que mantendrán una relación respetuosa y firme con Estados Unidos, mencionan que es el socio más importante, la relación prioritaria, pero buscarán proteger los derechos humanos de las personas migrantes, con lo cual me parece que se alude discretamente a la externalización de políticas migratorias estadounidenses que el gobierno actual aceptó y que se sigue practicando. Ahora, esto no se critica abiertamente, ni siquiera en las plataformas opositoras, quizá porque se considera una batalla perdida ante la simetría de poder o quizá porque en el fondo también estarían de acuerdo con la base de ese acuerdo que es la contención.
Ahora sí, después de notar estos comunes denominadores, voy a mencionar brevemente las diferencias entre las soluciones presentadas, principalmente entre las plataformas de las dos candidatas, que tienen curiosamente una enorme convergencia en términos de política migratoria, y mi punto es que apenas se diferencian por matices. Respecto a la plataforma de Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de los 100 pasos que propone para la transformación, entre los que hay uno, por ejemplo, para Mexicana de Aviación y otro para un satélite, no hay ninguno para la política migratoria. Si nos empeñamos en buscar contenidos de política migratoria, encontraremos, sin que esto vaya a sorprender absolutamente a nadie, una mezcla de evaluaciones positivas de la gestión actual con una propuesta de continuidad y acaso de ampliación de lo que ya se hace. Del proyecto actual de gobierno que se continuaría, se alude a un cambio de paradigma que se inauguró con López Obrador. No se dice de qué paradigma, pero sí se dice a cuál. Es la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo en Centroamérica. Y la novedad aquí apenas sería ampliar los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro de Centroamérica a pilotos en Colombia, Ecuador, Haití y Venezuela. La política migratoria se encuentra desperdigada sobre todo en la agenda de política exterior de Sheinbaum. Aquí, más allá de proponer un incremento de visas para mexicanos y facilitar visas para migrantes que puedan estar atravesando México, propuestas que sí son importantes, se hace un balance un poco extraño de la participación de México en los últimos años en la Cumbre de las Américas de 2022 y en los acuerdos de Palenque. En general es difícil rescatar lo que se refiere propiamente a la política migratoria porque se subsume a la idea de crear y fortalecer mecanismos de participación multisectorial, coordinación interinstitucional para la política exterior. Subordinado a eso, se propone, por ejemplo, mejorar la estructura institucional, la coordinación, los recursos y la capacidad para la atención de personas migrantes. En un tercer objetivo, institucionalizar la gestión regional de la movilidad humana, atendiendo a las causas fundamentales de la migración. Es decir, se promete continuidad, también con el enfoque en causas de raíz, que es el mínimo común denominador entre México y Estados Unidos cuando los gobiernos de estos estados hablan de política migratoria. Ahora bien, como sería de esperarse, los documentos programáticos de la coalición PRI-PAN-PRD-Xóchitl Gálvez parten de un diagnóstico crítico de la situación actual. Sin embargo, el remedio que proponen se halla también desperdigado entre los ejes temáticos dedicados esta vez a política exterior, derechos humanos y en menor medida de seguridad, pero bajo nociones muy abstractas, como por ejemplo, cito, una política migratoria pegada a derechos humanos y promotora de inclusión, o incorporar el fenómeno de la modernidad, entre paréntesis, migración y transculturación. Pues suena bien, pero no sabemos exactamente a qué se refieren. Más adelante, cuando las propuestas se vuelven un poco más concretas, se habla de reestructurar una subsecretaría de Población y Migración para tener información estadística precisa y actualizada, pero hay que decir que esa no es la mayor necesidad en términos de política migratoria. Tenemos buenos datos, lo que hay que remediar es el desplazamiento institucional en la gestión de la política migratoria. Se habla, al igual que Claudia Sheinbaum, de replantear políticas de visas, abrir nuevas movilidades, fortalecer el sistema de refugio y articular programas bien financiados para atender necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo de personas migrantes en tránsito. Este sería para mí el matiz notable en la plataforma de Xóchitl Gálvez, que se habla del financiamiento, pero como mis colegas han notado para ámbitos de la política social, no se dice con qué recursos. Y esto es muy preocupante porque enseguida se hace un énfasis en la cooperación internacional, la participación de agencias internacionales, y estas son las que efectivamente hoy en día están sosteniendo las poquísimas y muy insuficientes inversiones en el sistema de asilo y refugio, están financiadas con recursos de organizaciones internacionales. Entonces, aquí no se contempla ningún cambio. En resumen, esta propuesta de Gálvez no añade mucho a la de Sheinbaum y apenas se diferencia en matices al denunciar la militarización, sin decir cómo la revertiría en el terreno particular de la política migratoria.
Tengo aquí algunos ejemplos de cómo son vagas y hasta cierto punto contradictorias las propuestas en el proyecto de Gálvez, pero no voy a abundar mucho para moverme rápidamente a la plataforma de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Esta plataforma parte de un diagnóstico bastante puntual, otra vez muy crítico, como se esperaría, me parece que certero. Voy a citar: la impericia, la imprevisión y la improvisación se han impuesto ante la falta de una política migratoria bien diseñada, que avergüenza a México ante el concierto internacional por sus prácticas violentas y carcelarias, que además no han logrado contener ese fenómeno internacional ni conjurar la sobrecarga de demandas y los riesgos que impone a las ciudades y a las comunidades por donde atraviesan las personas migrantes. Cierro cita. También observa que la impotencia y el rebasamiento de la política migratoria están favoreciendo la expansión de las redes de tráfico y trata de personas y del crimen organizado en todo el territorio. El matiz importante, aparte de este diagnóstico bastante agudo de la plataforma de Maínez, es que es la única plataforma que menciona alternativas a la detención de personas que son encontradas en situación irregular y también menciona garantías de trato digno y de acceso a servicios básicos para personas inmigrantes. Es importante también que menciona el objetivo de facilitar la regularización de las personas migrantes que deseen quedarse en el país de manera legal y también desarrollar leyes y políticas que promuevan la sensibilización de funcionarios públicos, agentes de seguridad y de fronteras. Bueno, concluyendo, voy a dedicar algunos minutos a las omisiones y ausencias importantes en las tres plataformas. Concluyo que la política migratoria se plantea en estas tres plataformas más como un asunto de proyección internacional y negociación bilateral o regional y menos, lamentablemente, como un asunto interno de orden transversal que compete a lo que es México como país y que requeriría una base institucional propia para no depender absolutamente de vaivenes, de shocks y de recursos también que vienen del exterior. A decir de las plataformas, parece que la vinculación entre la política exterior y la política migratoria que observamos en este sexenio, anclada en un desplazamiento institucional, llegó para quedarse. Sobre todo, no se habla de política migratoria como un ámbito de políticas que vaya más allá del control de movimiento y que implica, que exige el diseño de políticas de integración. Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez proponen algunas ideas que podrían entenderse como asuntos de integración, pero ni esas plataformas se acercan al tema de la ciudadanía, por ejemplo, o de abrir derechos políticos a personas inmigrantes residentes, o de comenzar por derogar el artículo 33. También es crítico que todas las plataformas falta una visión de la colaboración necesaria con Centroamérica, más allá de repetir lo que ya se ha intentado, ¿no? Una conclusión optimista sería que hay un centrismo con respecto a la cuestión migratoria y esto se identifica mucho con expresiones propias y promovidas por organizaciones internacionales. La clave es migración regular, ordenada y segura. No hay expresiones de abierto rechazo a la migración y tampoco propuestas restrictivas de derechos de personas migrantes. Y no se niega en ninguna plataforma que México esté definido por la migración. Esto no es poca cosa si uno observa plataformas electorales en otros países, incluso de Latinoamérica, ya no hablemos de Europa y de otros continentes. De hecho, en las tres plataformas se menciona literalmente que México es un país de origen, tránsito y destino y refugio de personas migrantes. Sin embargo, las plataformas no avanzan en lo que el reconocimiento responsable de esa realidad implicaría, un compromiso en construir capacidades y dar trato digno a unos tanto como a otros migrantes. Gracias.